las sociedades en comandita por acciones. ¿Van a compartir pantalla? Buenas noches, profe. Sí, señor. Ok, listo, ya está habilitado. Bueno, buenas noches, compañeros. A nosotros nos corresponde la sociedad en comandita por acciones. Nuestro grupo está conformado por Iván Castro, David Nestroza, Yaritza Jaimes, Angie Robles y quien les habla, Andrea León. La historia y el origen. Esta sociedad nace a finales de la Edad Media, época en la cual se produjo un auge en el desarrollo de la actividad mercantil. En dicho periodo se propinó y difundió el uso de la comenda, que era por el cual una persona confiaba en otro un capital en efectivo u otra clase de bienes. Una asociación bajo la forma de contrato entre un capitalista que no se daba a conocer, generalmente se conocían como los nobles, y uno o más comerciantes, por el cual el primero aportaba solamente el capital y limitaba su riesgo a este aporte, con el objetivo de realizar una explotación económica y dividirse posteriormente las ganancias. Tenemos la definición de esta sociedad. Esta es una sociedad capitalista de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones, la que se conforma de uno o varios socios, que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de esta sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, ya que mientras los otros participarios no tendrán responsabilidad como esa. Las características de esta sociedad: la sociedad en comandita por acciones, tal como lo hemos ya mencionado, como se vio también en la comandita simple, coexisten dos clases de socios, los colectivos y los comanditarios. Una diferencia esencial entre los socios colectivos y los comanditarios es la distinta responsabilidad de cada clase de socios. Perdón, Otra diferencia... gestores, gestor y comanditario. Sí, señor, qué pena. Gestor y comanditario. Otra diferencia esencial es por la forma distinta como asumen las funciones administradas en esta sociedad. En la sociedad en comandita por acciones, los socios comanditarios están imposibilitados en ejercer la administración, aunque se permitan excepciones estatutarias. Sigue mi compañera Yaritza. No me interesa. Sigo yo. Vamos a hablar ahora de las formas de constitución. Hay dos formas de realizar lo que es la constitución de la empresa como tal. Una es por escritura pública ante notaría, la cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio. Y la otra se puede constituir mediante documento privado, las sociedades de cualquier tipo que al momento de su constitución cuenten con menos de 10 trabajadores o con activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso con la ley de emprendimiento. Siguiente diapositiva. En esta vamos a hablar de la razón social. Se integra o forma con los nombres de uno o varios socios comanditarios, con el nombre completo o el solo apellido, de uno o más socios colectivos, y se agrega la expresión y compañía o la abreviatura ICIA, que equivale a otros socios. Si no lleva las abreviaturas, como vemos acá, por ejemplo, Castro y compañía, CSA, se supone que no es una comandita por acciones. Se entenderá que es otro tipo de empresa. Por otro lado, el socio comanditario, la persona extraña a la sociedad que tolere la inclusión de su nombre en la razón social, responderá como socio colectivo. Sigue mi compañera. Buenas noches. El capital mínimo de la sociedad, pues de esa comandita está representado por títulos valores de igual valor, mientras que las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente normativas. El aporte de la industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de colectivos.
Bueno, la representación de la sociedad comanditaria es la representación legal, es la de los socios y la gestión de negocios que están exclusivamente en el cargo de socios gestores, y la responsabilidad de los socios colectivos es personal, solidaria e ilimitada frente a las deudas sociales. Los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada en el capital de reparto. Sigue mi Voy yo, compañera David. Ancho. Bueno, la anterior, por favor. Bueno, en el capital, el artículo 344, capital social de la sociedad en comandita por acciones. El capital de la sociedad en comandita por acciones estará representado en títulos de igual valor. Mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de los colectivos. El registro mercantil es obligatorio suscripción y la publicación de esta en el boletín oficial del registro mercantil. Sigue, David, por favor. En cuanto a la Constitución, como ya lo habían dicho anteriormente, Iván, tiene que ver con la escritura pública con mención especial de los estatutos sociales en los que se expresará el capital social, la inscripción en el registro mercantil y publicación del boletín oficial de este registro. Sigue, por favor. El artículo 22 de la Ley de Sociedades de Capital habla de la identidad de un socio de los socios, la voluntad de constituir una sociedad de capital con elección de un tipo social determinado, los aportes de cada socio, en este caso los que se realicen, los estatutos de la sociedad, la denominación de la sociedad, el objeto social determinado de las actividades que lo integran, el domicilio social, el capital social, las de las participaciones o las acciones en que se dividan los valores nominales, se expresará además de un número de administradores, el modo de deliberar y adoptar los acuerdos y órganos de la sociedad y la identidad de la persona o persona que se encargue inicialmente de la administración y de la representación de la sociedad. Sigue, por favor. Están los órganos rectores, la sociedad comanditaria por acciones como la sociedad limitada. Estas comparten ciertos aspectos que son muy similares. En este caso tiene principales dos órganos, una que es la Junta de Accionistas y el órgano de administración. Sigue, por favor. En la Junta de Accionistas de la Sociedad Comanditaria por Acciones es un órgano donde se reúnen los socios de la empresa para tomar y debatirlas y decidir sobre las cuestiones que involucran la sociedad y la competencia de la Junta. Están dos. Está la extraordinaria, que esta se convoca cuando son asuntos muy necesarios que se tienen que debatir para tomar una decisión, como su nombre lo indica, de momento extraordinario, o sea, son inmediatas, y están las ordinarias, cuyas las reuniones se deben realizar en los primeros 6 meses más o menos del año, mientras va el ejercicio de la sociedad. Sigue, por favor. El órgano de administración, la administración de una sociedad comanditaria por acciones se lleva directamente por uno o varios de los socios colectivos, quienes asumen las facultades, derechos y deberes de otros administradores. Tienen que otras formas sociales, las funciones de administrador o administradores son principalmente las siguientes: gestionar la sociedad y representar en las relaciones con terceros, convocar las juntas generales, informar a los accionistas, formular y firmar las cuentas anuales y redactar el informe de gestión y depositar las cuentas en el registro mercantil. Gracias. Bueno, vamos a hablar de los causales de la disolución, que es cuando, el primer punto, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. El capital suscrito, para entrar un poco en contexto, es la parte del capital autorizado que los capitalistas, o mejor, los socios, se comprometen a pagar dentro de un plazo determinado al momento de la constitución, la cual no puede ser inferior al 50% del autorizado. Por desaparición de una de las dos categorías de socios. Es decir, ya sabemos que hay dos categorías, que son los gestores y los comanditarios. Si desaparece alguna de esas dos, pues queda vacía la sociedad. Por vencimiento de término previsto para la duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración.
Es cuando se constituye, digamos, una empresa y a esta se le da un término de vigencia, o a menos que si está dentro del término, se prorrogue por voluntad de los socios. En el cuarto punto, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, desarrollar la empresa social por la determinación de la misma o por la extinción de la cosa cuya explotación constituye ese objeto. Es decir, por ejemplo, una mina, si se acaba ya el objeto que era explotar carbón y ya no hay más, pues se extingue pues ya la naturaleza de la empresa. Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento. Entonces, recordemos que para este punto siempre es un socio gestor por cada 5 accionistas comendatarios. En el sexto, por la declaración de quiebra de la sociedad. Séptimo, por las causales que expresa y claramente se estipula en el contrato. La octavo, por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social. Recordemos que el contrato es ley para las partes, entonces se sujeta a lo que dice el contrato y pues acá la sociedad. Por decisión de autoridad competente en los casos especialmente previos en las leyes. Y décimo, por las demás causales establecidas en las leyes en relación con todas o algunas de las formas de la sociedad que regula este código. A continuación traje un acta para mostrar más o menos cómo se forma una empresa, al igual que el profe la vez pasada no la trajo. Ya les voy a proyectar. Esa ley de sociedad de capital, ¿de dónde la sacaron? Porque esa no es de acá de Colombia. No, profe, esa es de España, pero pues quisimos como hacer un parangón ahí como para que la viera como una similitud que tenga, pero esa no es de Colombia realmente. Ya un momento ya les proyecto. ¿Ya la están viendo acá? Dice que ha empezado la función. Ya, ahora sí. Listo, doctor. Bueno, esta es de una sociedad de constitución de sociedad por comandita por acciones, ¿sí? Aquí inicialmente pues empezamos con los generales de ley. Los generales de ley donde se dice pues la ciudad, donde se estipula cada uno de las personas que comparecen para iniciar lo que es la constitución de la empresa, ¿cierto? La naturaleza. La naturaleza habla pues de qué actividad económica va a desarrollar la empresa, el tipo de sociedad o razón social, la sociedad de la naturaleza civil de la especie comandita por acciones, girará bajo la razón social de el nombre de la empresa y como podemos darnos cuenta, termina con la sigla al final y sigue en compañía. En el artículo número 2 habla de los socios gestores que van a conformar la empresa. El artículo número 3 se puede mostrar como aparecen los espacios para anotar los socios comanditarios, los cuales son 5, mínimo, como regla. La nacionalidad o domicilio de la sociedad, si es colombiana, pues se anota la dirección. El artículo, la duración, como decía el propio, que toda empresa tiene que tener un tiempo estipulado para su funcionamiento. El artículo número 7 habla del capital autorizado. Pero ¿Cuál es el no pase capital tan rápido autorizado? porque se ve como borroso. No sé si el resto lo ve Ok. bien, pero se ve como borroso. Doctor, lo que dejé en verde es como los puntos más importantes que voy a hablar. Por eso no he hablado como de otras cosas porque pues son como, resalté como las más importantes, ¿sí? ¿Sí? Compañerito Iván, es que no se ve, o sea, no se ve lo que tú estás leyendo. Ivancho, mejorale la calidad. Si quieres, Ya deja de trato de mejorar la compartir. calidad. Un segundo, por favor. La calidad. Y aquí donde aparece para mejorar la calidad. De pronto en el Zoom.
O sea, de pronto el zoom si lo pones más grande o más pequeño. Y eso es. ¿No se ve nada? O sea, se ve, Juancho, pero... dale arriba en ver opciones, arriba en el menú, dice ver opciones, y ahí te dice, te nombra el Zoom. O deja de compartir y vuelve y comparte. Ok, perfecto. Ya vuelvo a hacer la operación entonces. ¿Quedó mejor ahí? Igual. Y Gancho, si quiere, envíemelo y yo la proyecto desde el mío. Ya, dame un segundo, por favor. Ya te lo envío. Ahí. David y nuestro. Mientras le damos paso a Yaritza en su diapositivo. Profe, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Entonces, hablando ya en sí del mínimo de socios y sus responsabilidades, tenemos que en el artículo 343 del Código de Comercio colombiano nos dice que para crear y para constituirse y que funcione una sociedad en comandita por acciones, esta tiene que tener por lo menos 5 accionistas. Entonces, estos socios, como ya mis compañeros lo habían dicho, se dividen en dos, en gestores y en comanditarios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los socios gestores? Se encargan de la administración y de la representación legal, por ejemplo, de la asociación. Y los comanditarios se encargan solamente, pues, como se limitan a aportar dinero. Entonces, por ejemplo, yo creo una empresa con 5 personas, ¿sí? Y nos hace una demanda y nos sale condenatoria por 80 millones de pesos, pero el capital de nosotros era 50 millones de pesos. Entonces, los socios comanditarios pues no aportan más dinero porque pues ellos ya habían dado su dinero, pero los gestores son los encargados entonces de responder por la deuda y pueden responder incluso hasta con su patrimonio. Entonces, si yo tengo mi casa, si tengo mi carro, me lo pueden hasta embargar con tal de subsanar la demanda. Esto tiene, por ejemplo, entonces, eso tiene un parecido también con las normas españolas, que dice que el mínimo de socios tiene que ser 2 accionistas y un solo gestor. Pero entonces acá en Colombia hago la aclaración que solamente son mínimo 5 accionistas. Y ya, bro. ¿Mínimo cuánto? Mínimo 5 accionistas, según lo que dice el artículo 343 del Código de Comercio, dice que 5 accionistas. 5 comanditarios y un gestor. 5 comanditarios y un gestor. Ajá, pero no son 5. Son 5 Bueno, comanditarios y un gestor. Bueno, también algo que encontré, profe, decía, no sé si me pueda corregir en eso, decía que, por ejemplo, los socios, los gestores, tienen como ciertas similitudes a la sociedad limitada y los accionistas tienen similitudes con la sociedad anónima. No, los gestores van a responder como los colectivos.
de Sí. manera solidaria e ilimitada, Sí. como la sociedad colectiva. Ok. Y los comanditarios, pues sí, va a ser como la sociedad anónima. Es como si fuera una mezcla de ambas sociedades, ¿sí? Sí. Sí, doctor. Doctor, ya la tengo aquí la... Ahora ya sí te- se ve bien. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces como les decía inicialmente, empezamos de nuevo. Vamos a hablar en el encabezado, hablamos de lo general de ley, donde anotamos a cada uno de las personas que van a intervenir dentro de esta empresa. En el artículo primero habla de la naturaleza y el tipo de sociedad o razón social. eh, Razón social que será, su naturaleza será bajo la especie de comandita por acciones y girará bajo la razón social del nombre de la empresa, ¿cierto? La naturaleza, en qué va a funcionar la empresa. En el artículo 2 habla de los socios gestores. En el artículo 3 habla de los socios comanditarios. Bajamos, por favor. Hablamos aquí, la nacionalidad y domicilio que va a tener la empresa, la duración, como dijo el profe anteriormente, siempre hay que anotar el tiempo de vigencia que va a tener la empresa. El artículo 6 habla del objeto de sociedad. La sociedad tendrá por objeto principal la integración y conservación e incremento del patrimonio civil, etcétera. Bajamos, por favor, David. En el artículo 7 habla del capital autorizado y el capital autorizado decimos que es la cuantía fija que determina el nivel máximo de capitalización de la empresa, o sea, el monto total que se le va a incluir a la empresa. Más abajo hablamos del capital suscrito. Allí el capital suscrito es la parte del capital autorizado que los socios se comprometen a pagar dentro de un plazo determinado al momento de la constitución. No puede ser inferior al 50% del autorizado. En el artículo 9 hablan de los aportes. El artículo 10 habla de la clase de aportes, los aportes efectuados por los socios para conformar el capital social de la compañía son en dinero. Seguimos, por favor. Cada vez que aparece verde, porque resalté con verde los puntos como más importantes para tenerlos en cuenta. La composición del capital. El capital quedará compuesto por los accionistas y sus acciones. Recordemos que en esta como se llama comandita por acciones porque lo representan son las acciones a cada uno de los comanditarios y los gestores. Su situación jurídica, los gestores y los comanditarios, la representación legal de esta compañía comanditaria y la gestión de sus negocios estarán exclusivamente a cargo de los gestores. Continuamos. En el artículo número 17 hablamos de las capitulaciones, como lo veíamos en la materia anterior en comercial. Nos hablaba que los socios comanditarios expresamente se comprometen a celebrar capitulaciones matrimoniales con el ánimo de proteger el patrimonio de la compañía y cumplir su objeto social. En el artículo 18 hablamos de las características de las acciones. Las acciones de la compañía son ordinarias, no nominativas y de capital. Continuamos. Llegamos al punto del artículo 33 que nos habla de las votaciones. En las elecciones y votaciones de la Asamblea General de Asociados se observarán las siguientes reglas. A. Los comanditarios tendrán tantos votos cuantas acciones posean, sin restricción alguna. Los socios gestores tendrán un solo voto. Este será indispensable para la adopción válida de las decisiones que requieran su consentimiento, cuando así lo dispongan expresamente la ley o los estatutos. B. La elección del revisor fiscal se hará con el voto favorable de un número plural de accionistas que represente la mitad más una de las acciones suscritas. Continuamos. Los órganos de dirección y administración. La sociedad tiene los siguientes órganos de dirección y administración: socios gestores y la Asamblea General de Socios, que son los comanditarios. Continuamos.
En el artículo 61 hablamos de la disolución, punto que ya pues, anteriormente lo había explicado. Continuamos. Y por último ya se firman por los socios gestores y comanditarios quien van a participar dentro de la empresa. Listo, doctor, esa es nuestra presentación. Agradecemos su atención. Muchas gracias. Ok. Bueno, preguntas. ¿Preguntas del auditorio? Bueno, entonces yo sí tengo unas preguntas. Lina Marcela. Dígame, profe. ¿Cómo responden los socios comanditarios? Profe, usted acabó de decir que respondían como se responden en la sociedad anónima. Algo así, ¿lo entendí? Ajá, pero ¿cómo responden? Según lo que dijeron en la exposición. Luis Eduardo, la misma pregunta. No sé, profesor. Los No me quedó gestores claro. responden de manera ilimitada y los comanditarios de manera limitada de acuerdo a sus aportes económicos a la sociedad. Exacto. Los comanditarios van a responder hasta lo que aportaron. ¿Cómo, profesor? No lo escuché. ¿Me puede repetir? Los ¿Cómo fue el audio? los comanditarios van a responder hasta su aporte, hasta el monto que aportaron. Sí, gracias. Ok, a ver, Carlos Corredor. Por acá, doctor. Miremos A ver. qué copiamos a ver si le pegamos a una. A ver, Carlos. La sociedad en comandita por acciones, si no se le coloca en la razón social las letras SCA, ¿sucede algo o no sucede nada? Doctor, no sé si soy yo solo, pero le copié muy mal. ¿Me repite, por favor? Copié que... Si en la sociedad, en la razón social, en el nombre, falta colocarle la sigla SCA, ¿pasa algo o no pasa nada? Pues deja de ser sociedad comandita, ¿no? ¿Y entonces qué pasaría? ¿No sería sociedad comandita? Ya no se constituye como sociedad, o ya no se nombraría como sociedad comandita, sino una sociedad, puede ser sociedad anónima, que la sigla es la que la identifica. A ver, Caterine, la misma pregunta. Tú participaste en la posición, Caterine. Dime, profe. ¿Participaste en la posición? No, señor. Ok, bueno, la misma pregunta que le hice a Corredor. Si no le colocaron las letras SCA en la razón social, ¿qué pasa? Pues lo que sucede es que si yo no le coloco las letras, no bueno, lo que tengo entendido, no sé si estoy errada, es que no se puede pagar el capital suscrito, es decir, no se puede mencionar el tema del capital suscrito y pagado, ¿sí? O no sé si estoy mal. Doctor, ya no sería comandita, sino simple. No. Si una sociedad, como en este caso la sociedad en comandita por acciones. ¿Puedo responder? Bueno, dime. Bueno, según los apuntes que tomé, si no se le añaden, digámosle así, las siglas SCA, quedaría como efectos legales como si fuera una sociedad colectiva. Porque Exactamente. Un ejemplo, no sé, Patiño y compañía. El compañía también se emplea en la sociedad colectiva, entonces se asumiría como si fuera una sociedad colectiva. Exactamente. Y entonces, frente a ese negocio jurídico, es decir, frente a ese contrato, los socios van a responder de manera solidaria e ilimitada. Ese va a ser el efecto.
que van a responder de manera solidaria e ilimitada. Entonces, pues para los comanditarios, pues no les va a gustar, ¿no? Eso para tenerlo presente. A ver, May. Profe, perdón, solidaria ¿y qué? Es que no escuché. ¿Se pueden responder Ilimitada. Ilimitada? Gracias, profe. Ilimitada. A ver, May. En la sociedad en comandita por acciones puede suceder que la sociedad entra en causal de disolución. Se disuelve y entra en causal de liquidación. Entonces, ¿podría el socio comanditario en ese momento ser el liquidador o no? ¿Podría el socio comanditario ser el liquidador? Dentro de los causales de disolución no dijo eso. No creo que lo pueda hacer. El código habla de... Bueno, la respuesta es que no, porque quien realizaría esa labor o esa función como liquidador sería el socio gestor, no el comanditario. Pero, ¿en qué momento también dijeron eso? Dentro de los causales de disolución, yo no escuché eso. No, sino un efecto de cuando entra en liquidación. O sea, todas las sociedades, cualquiera, Sí. Las del 218 son comunes para todas las sociedades. Pero cualquier sociedad, cuando entra en liquidación, puede ser liquidador el administrador. Entonces, en ese orden de ideas, el liquidador podría ser, es el socio gestor, ya que el socio comanditario nunca puede tener la administración de la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la norma establece que las sociedades en comandita solamente pueden ser administradas por el socio gestor, por disposición del legislador. El artículo 18 del Código de Comercio, que es la disolución de la sociedad. Yo allí tampoco veo ese causal, o sea, está hablando por vencimiento de la duración. No digo que sea una causal, digo que sea un efecto, que es diferente. Okay. O sea, una vez entra en liquidación, sí, puede ser el administrador, o sea, que venía como representante legal, puede ser el liquidador. Puede. Ajá. Sí. Entonces sería con base al artículo 219, que habla de los efectos. Ajá, exacto. Ok. A ver, bueno, May, otra pregunta. ¿Otra para mí? Hágale, dispare. Si la sociedad tiene un socio gestor y 5 comanditarios, y ese socio gestor se muere, ¿eso sería una causal de disolución? Sí, señor. Ahí sí sería un causal de disolución. Porque el gestor, o sea, no puede haber porque no, tal, lo acaba de decir, la sociedad en comandita simple siempre tiene que haber un gestor y mínimo 5 comanditarios. En este caso se reduciría el número mínimo, con lo cual ahí sí sería una responsabilidad de disolución. Y ahí quedaría la sociedad en comandita totalmente por acciones, quedaría totalmente disuelta. Bueno, una cosa que las sociedades en general, y entre esas la en comandita por acciones, entran en una causal de disolución. ¿Sí? Se aplica una causal de disolución, entonces entran en liquidación. Hay una situación que es que la sociedad puede
digamos, sanear la causal de disolución. Y eso se llama el enervamiento. Voy a escribirlo aquí por el chat. Enervamiento, ¿sí? Enervamiento de una causal de disolución. Y el enervamiento es como esa subsanación, sanear esa causal. Todas las sociedades, y la incluye también a la, aquí a la en comandita por acciones, las sociedades van a tener 6 meses para el enervamiento de la causal, es decir, para ese saneamiento de esa causal de disolución. Si en ese plazo no se saneó, pues queda disuelta y en estado de liquidación la sociedad, cualquiera que sea la causal. ¿Ok? ¿Quedó claro? Doctor, pero a ver si no estoy confundido. ¿Y cómo será ese? ¿Cómo se hace qué? El enervamiento, nombrando un nuevo gestor. Bueno, en el evento de la pregunta que le hacía May, si el socio gestor murió, entonces un comanditario no puede pasar a ser socio gestor. Entonces, ¿cuál sería la única solución? Se busca otro socio gestor. Que el socio gestor no haya sido comanditario. Por ejemplo, podría ser un heredero. Un heredero del socio gestor. ¿Ok? Pero ¿y si no hay herederos? Si no hay, no habría forma, porque los comanditarios no pueden ser gestores. Entonces no habría forma de sanear. Depende. O sea, por eso digo, si ese socio gestor fuera una persona que no tiene herederos, que pueda ser reemplazado y que dentro de esos estatutos se haya establecido que una forma de, o sea, que el heredero pueda reemplazar al socio gestor, entonces no habría forma de sanear esa causal de disolución. Pero si un socio comanditario se va de la sociedad, hay 5, y se sale un socio comanditario, quedan 4. ¿Eso sería una causal de disolución, sí o no? Sí, pero se puede reponer. Sí, doctor, pero se puede reponer. Exacto. Entonces, en ese caso, el socio gestor puede también adquirir la calidad de comanditario, haciendo un aporte en dinero. Ahí sí está permitido. ¿Sí entienden? El socio comanditario nunca puede ser gestor. O sea, el que llega a una sociedad en comandita por acciones siendo comanditario debe morir siendo comanditario. No puede nunca pasar a ser gestor. Pero quien llega en calidad de socio gestor puede también adquirir la calidad de comanditario. Pero ¿por qué ¿Cómo? se estimuló? No te escucho bien, Mike. Que porque la palabra enervamiento en sí, o sea, etimológicamente no es, me sorprende, porque en fisiología enervar es separar los nervios del músculo. ¿Sí? Entonces, le estoy buscando la similitud. Así hay mucha terminología, como por ejemplo la culpa, la definición de culpa. Si tú te vas a la definición de culpa en el Código Civil, el artículo 63, es una negligencia, un descuido. Cosa diferente a la definición que vas a encontrar en el diccionario. Sí, es que por eso Entonces, a veces pasa mucho así. Claro, porque enervar es separar el nervio del músculo.
fisiológicamente hablando. Entonces, por eso ahora lo estaba como intentando asimilar, como si el músculo fuera el gestor y los nervios fueran los comanditarios. No sé si de pronto se puede asimilar así. Podría ser. Entonces, ¿cuánto es el plazo, Ángela Buitrago? ¿Cuánto es el plazo para el enervamiento de cualquiera que sea la causal de disolución? No, profe, pues no sé, yo no escuché el plazo de enervamiento, no, de disolución, no escuché las causales de disolución y tengo claras pues porque son muy parecidas a las simples, en este caso por la reducción del 50% del patrimonio que se registró, el capital suscrito, y que se desaparezca uno de los socios, pero enervamiento no. Lo dije hace un rato. Doctor, son 6 meses, ¿no? 6 meses. 6 meses. 6 meses para sanear esa situación. Ok, ¿preguntas? Profe, yo sí tengo una pregunta. Ay, perdón. Una es que yo estoy aquí mirando y dice en una página web que la ley 1429 del 2010 amplió de 6 a 18 meses el enervamiento. Pero sí, bueno, el de 18 está para la SAS. Ah, ok. Estaba proyectado, digo estaba pues porque todavía no ha sucedido, que se aumentara a 18 meses de forma definitiva junto con las otras sociedades a 18 meses, pero como no ha sido posible, esa reforma a las sociedades con el proyecto 70 del 2015, entonces no se ha aumentado. Pero el proyecto es que se aumente para todas las sociedades a 18 meses esa causa. Ok, gracias. Ok. Bueno, frente a la sociedad en comandita por acciones, ¿alguna otra pregunta? Profesor, al igual que en revisor fiscal, yo leí que en esta siempre era obligatorio, pero no tiene la misma diferencia que en la simple, que es dependiendo del monto y el capital y el número de accionistas, o siempre es obligatorio. Va a ser obligatorio porque se va a entender que esa parte se tomaría como de las sociedades anónimas. Y en las sociedades anónimas se requiere de revisor fiscal. Es como una combinación entre las sociedades anónimas y la colectiva, donde el socio gestor, pues se le van a aplicar las mismas situaciones, las mismas reglas que al socio, a los socios de la sociedad colectiva. Ahora, esta es una sociedad que, digamos que tiene muchísimo tiempo en Colombia, pero si ustedes van y miran las estadísticas de cuántas sociedades en comandita por acciones se constituyan en las cámaras de comercio, pues son muy, muy poquitas las que ya se constituyan, ya que, pues como lo hemos visto anteriormente, la SAS es la que manda la parada, la que tiene, digamos, la mayor aceptación por parte de la sociedad o de las personas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Carlos Corredor. Bueno, Ángela. ¿Sí me escuchas, Ángela? Sí, señor. Ángela, una pregunta. ¿Cuáles son las reglas según lo que explicaron en cuanto al capital? O sea, el capital autorizado, suscrito y pagado. ¿Cuáles son las reglas?
El capital. Un segundo, profe, porque se parecen en algo con las... Entonces, el capital debe ser aportado en el momento de su constitución. Neto, en el momento esa es como una de las condiciones, y debe ser preciso el capital que cada uno de los socios aporta en la sociedad. Por eso, pero ¿cuáles son las reglas? Las reglas para ese capital de la sociedad. El capital autorizado, suscrito y pagado. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, entonces, que los accionistas... No, profe, el capital. Un segundito, ya me voy con el asunto. A ver, ¿quién la ayuda? Tome nota. Doctor, acá dice, me parece que es que en el artículo 344 dice que el capital es igual a títulos de igual valor, acciones nominativas. Sí, por eso, pero entonces las reglas de cuando hablamos del capital autorizado, del suscrito y del pagado. Ya, profe, yo le digo, en el capital autorizado... Pero es que Iván estaba en la exposición, es alguno de los que no. Es el capital autorizado, es un monto fijado en los estatutos como límite máximo de capitalización. El capital suscrito es la cantidad que los socios han obligado en concreto a pagar, ya sea en el momento de constitución de la sociedad o en cualquier emisión de acciones posterior. Y el capital pagado es la suma que los socios han cancelado efectivamente. Ajá, pero hay unas reglas que el autorizado, que el suscrito debe ser tanto del autorizado y el pagado tanto de los suscritos. El suscrito es el 50%, mínimo el 50% del autorizado. Y el pagado, creo que es la tercera parte, algo así. Pues dice que al momento de constituirse la sociedad debe suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divide el capital autorizado. Igualmente, al momento de la constitución de la sociedad y en suscripciones posteriores, debe pagarse al menos la tercera parte de cada acción suscrita. Y el plazo para pagar las acciones suscritas no podrá exceder el plazo de un año. ¿Estos salarios mínimos legales vigentes, profe? No. No, porque quienes van a determinar el capital son los socios. Entonces no hay montos mínimos. Solamente la sociedad es la que va a determinar el capital autorizado. Es decir, los socios van a decir máximo, la sociedad va a tener tanta plata. Ese va a ser el capital autorizado. Entonces la regla es, el capital de ese capital autorizado deben suscribir mínimo la mitad. Entonces, si dicen que van a autorizar 50 pesos, de esos 50 que están diciendo que va a ser el monto máximo, deben suscribir mínimo 25. Y de lo que suscriben deben pagar efectivamente, que entre en caja al momento de constituirse la sociedad, mínimo la tercera parte de lo que suscriben. Entonces, ¿cuánto sería la tercera parte de 25? Estamos hablando que sería 8.3 más o menos. 8.4, ¿sí? Más o menos. Esas son las reglas en cuanto a ese porcentaje del capital. A ver, Diana Marcela. Diana Marcela, ¿podríamos decir si el socio gestor se les puede valorar la participación de ese trabajo en un número de acciones? Y que se diga, el socio gestor va a tener tantas acciones. ¿Se puede o no se puede? Profe, sí se puede porque es una decisión que está tomando la Junta como tal, que es el órgano rector de la sociedad. Sí se puede hacer la valoración en dinero y de esa forma podría establecerse cuánto es el porcentaje de participación de ese socio gestor. ¿Ok?
Bueno, nos vemos entonces mañana. Mañana hablamos de las sociedades limitadas. Feliz noche. Doctor Lario, buenas noches, que descanse. Hasta mañana, feliz noche. Doctor, gracias. Buenas noches.